Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. A esta hora, a las 11:02 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Vamos a hablar esta mañana de la investidura de Pedro Sánchez, el presidente de España, quien logra 179 votos para su investidura en ese país después de una primera vuelta. Amenazó, si no había investidura en esta ocasión, de que hubiera una segunda vuelta el próximo mes de enero, pero no se logró. Se coaligaron de manera social y política las diferentes agrupaciones políticas en España, sobre todo las de izquierda, que le dieron la posibilidad a Sánchez de detener el embate de la derecha que venía desde Vox y el PP. Vamos a hablar un poco de eso y de cómo queda la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, cuando le dijo literalmente hijo de puta al presidente. Vamos a hablar de ese nivel de la política española hasta donde ha llegado la derecha porque perdieron ayer. Vamos a hablar en Puerto Rico de dos temas relacionados con la alianza. Ayer le dimos bastante fuerte a lo que entendimos era importante establecer del anuncio de Juan Dalmau y Manuel Natal, del anuncio de Ana Irma Rivera Lacén y de cómo comenzó a gestionarse desde el esfuerzo de los dos partidos que han dominado a Puerto Rico históricamente, desde la política partidista, Partido Popular Democrático y Partido Nuevo Progresista, cómo se han comportado y han cogido este anuncio. Y hoy vamos a hablar precisamente de lo que se convierte en, una vez más, la demagogia de uno de los analistas de los medios tradicionales, que lo llama la atención de su discurso demagógico en esa escuelita que pretende establecer que él es el que sabe hablar de política y de comunicación política y de movimientos políticos, desde ese esfuerzo del Partido Popular de mantener la línea conservadora ideológica de esa ala del Partido Popular representada en Ángel Rosa. Y vamos a hablar mucho de él porque lo identifica un profesor universitario que trae un mensaje a través de sus redes sociales. Y yo quiero profundizar en ese tema porque es precisamente lo que nosotros hemos venido hablando aquí, que ha hecho Cristian Sobrino, Anthony Maceira Sayas, Carlos Mercader y todos los brothers del chat que todavía mantienen los medios tradicionales como portavoces del Partido Nuevo Progresista y de su discurso hacia las elecciones del 2024. Es lo propio que está haciendo el Partido Popular con Ángel Rosa. Y lo voy a traer. Y lo primero que tengo que decir antes de entrar en ese tema, más tarde será nuestro segundo tema, es que si el doctor profesor Ángel Rosa me quiere llamar, me puede llamar y puede tener esa conversación conmigo. Sobre todo, explicarle a los puertorriqueños y puertorriqueñas cómo daba clase en el recinto universitario de Mayagüez. Y también era analista de los medios tradicionales desde la visión del Partido Popular. Y por último voy a traer la información que trabajáramos desde el mes de junio, que deja una historia
que no es la historia más grande de investigación que quizás hayamos hecho en Bonita Radio, pero es la historia más vergonzosa que yo he escrito, desde el punto de vista de darme cuenta no solamente el esfuerzo que hacen las agencias públicas del 32%, del gobierno del 32% de Pedro Pierluisi, de secuestrar información y de no darle información pública al país. Y es lo que hizo la Junta de Planificación manejando un proyecto millonario de contrato que le dio la posibilidad a un grupo de publicistas jóvenes en el manejo del trabajo de contratación de publicidad en el gobierno de Puerto Rico, de agenciarse 6.8 millones de dólares, mientras había supuestamente en competencia 2 otras agencias, una de las cuales estimó 3.5 millones menos de lo que finalmente le dieron en contrato a esa agencia. Vamos a hablar de cómo fue el proceso del pedido de información y lo que encontramos con la propia información que nos trajo la Junta de Planificación para tratar de desmentir una primera historia que quedó totalmente confirmada con la historia que nos trajo y la información que nos trajo la propia Junta de Control Fiscal, de Planificación. Parecerían la Junta de Control Fiscal. Me cuestiono dónde está la Junta de Control Fiscal diciéndole a la Junta de Planificación y a Julio Lasuz que gastan 6.8 millones de dólares cuando tienen mejores propuestas de agencias con 30 años de experiencia. Pero vamos a eso ya mismo. Gracias por estar. Por ahí llegó Pedro Fontanes primero, Sonia Dalay también está por ahí, Dayanara Rodríguez, Lutías Idamontes, J. Bob, Wilma Fontán, Héctor Álvarez, María Buzó, Lourdes Ríos, Estrellita, siempre desde Arizona. Saludos, Estrellita. La diáspora que no nos falla, Lilian Ferrer anda por ahí. Ileana Díaz, Esther Martí, de Cibones, Dayanara, Rodríguez Alicea, José Tito Crespo, María Cruz, Rosa Banch, Nilda Santiago, Eduardo Meléndez, Héctor Morales, Su Maimí, saludos Su, Criselia de Vázquez desde San Germán, saludos Miguel Ángel, Liliana González, Pilar Gómez, por ahí están las hermanitas Cabán, yo creo que vi a Magdi por ahí. Edgar García siempre está por ahí, Miguel Ángel Angotoso, Miguel Ángel Alcántara, Olga Olán, que siempre está por allá por Noruega. Gracias por estar siempre. No está por aquí, pero ya siempre nos escucha grabado. Raúl Marte, José Rodríguez, Alejandro Rivera, está todo el mundo por ahí. Y sigan llegando, compartan. Juan Carlos Medina. Saludos desde la diáspora, Wilda García, Isabel Ortiz, Gabriel Morales, está todo el mundo. Lourdes Lulu Méndez también. Bueno, yo quiero empezar con el asunto de la investidura. Yo creo que ayer quedó clarísimo y lo voy a hablar desde el punto de vista de una línea maravillosa que le dio hoy ayer al presidente investido Pedro Sánchez del PSOE, Partido Socialista Español. Hay 2 líneas importantes en esta discusión. Para empezar, la posibilidad de que ganara con 179 votos se los dio Esquerra Republicana de Cataluña, Juntos por Cataluña, Junts Bildu, que significa reunirse en catalán, que es una coalición de partidos de Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco, el Bloque Nacionalista Gallego y uno de Canarias. Alberto Núñez Feijóo se quedó con 171 votos, diputados, que suman el PP, Vox y UPN, que también es otra de las coaliciones creadas. Dice, en el caso de la izquierda Abertzale, el presidente, somos los independentistas y soberanistas quienes impedimos que el bloque reaccionario llegara al poder. Y dice el PNV, reprochando a la derecha que quisieran imponer con protestas en la calle lo que no han ganado en las urnas, dijo específicamente, algún día igual contaré lo que nos llegaron a ofrecer hace un par de meses. Núñez Feijóo se quedó en la estocada definitivamente, pero a mí esta línea del líder del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, me pareció buenísima, porque yo creo que es parte de lo que todos quisiéramos saber, de cuáles son
las propuestas y las promesas que se le hicieron a los diferentes, diferentes coaliciones que votaron en favor de Pedro Sánchez. Porque deben ser de lo sublime a lo ridículo, porque definitivamente Núñez Feijóo pensaba que por haber tenido alguna posibilidad en esa primera vuelta de elección, no se iba a dar la investidura porque iba a poder torcer el brazo de muchos. Y eso me parece que deja mucho que decir, sobre todo si en algún momento nos enteramos de cuáles fueron las promesas. Porque yo me imagino que corre no solamente el dinero, corre también toda suerte de promesas en términos de las posiciones, pero también de asuntos tan importantes para Cataluña como es que se vuelva a hablar de su principio independentista. Ahí está, eso no lo abandonan, por eso tantas coaliciones relacionadas con el mismo esfuerzo. Pero esa línea del líder del PNV me pareció genial y hay que darle seguimiento. Yo estoy segura que igual que la suspicacia periodística del Caribe, ahí está la suspicacia hispánica de los periodistas hispanos para establecer allá en el centro del poder de la hispanidad, en España, qué fue lo que le prometieron. Y yo creo que el increíble mal sabor de esta investidura fue lo que a todas luces dejó claro de qué clase está hecha alguna gente, en este caso del PP, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid dijera, y pudieran leer algunos periodistas incluso, le llamara hijo de puta al presidente cuando estaba dando su discurso. Y cuando digo de qué están hechos alguna clase de gente, lo digo porque Díaz Ayuso nos propone en Puerto Rico a una Joan Rodríguez Bebe. Siempre he dicho que Joan Rodríguez Bebe, desde su fundamentalismo religioso, lo que está proponiendo es el hambre y la sed de poder que tienen para atacar desde su discurso y posicionarse en un discurso de derechas, pero un discurso sobre todo represivo, y vamos a hablar ya mismo de totalitarismo, que en efecto promueve que la gente que viva en el país que ellos quieren dirigir vivan exclusivamente desde sus modelos y no sea una sociedad pluralista. Y eso es Díaz Ayuso en España, lo que es Joan Rodríguez Bebe en Puerto Rico. Joan Rodríguez Bebe sabemos que va a correr, que va aparentemente a correr por lo mismo, una posición por acumulación, con la posibilidad de que salga. Habrá que ver si resta o suma votos en las próximas elecciones. Pero yo creo que es importante establecer que Díaz Ayuso no solamente no se arrepintió, lo repitió en 3 ocasiones. Sí, lo dije y lo dije para mí. E insistió, sí, lo dije y lo dije para mí. Este es el tipo de político que queremos tener en el mundo. Este es el tipo de político que quieren tener los españoles. Yo creo que el freno de la derecha, ese comentario de que frenaron los soberanistas, los independentistas realmente, frenaron la posibilidad de que el bloque de la derecha se quedara con España en estas elecciones, es una realidad y es importante mirarlo y profundizar en ello. Si en efecto por nuestras sociedades están en el nivel de desigualdad en que se encuentran hoy, están definitivamente votando con esa emocionalidad y con esa frustración, pero sobre todo con ese dolor, más allá de ser racionales a la hora de ir a votar. Y eso, España estará lejos, pero está bien cerca de lo que pasa en Puerto Rico y de lo que se enfrentaría Puerto Rico en una elección en el 2024, sobre todo con los discursos del Partido Nuevo Progresista, de algunos en el Partido Popular y del Proyecto Dignidad.
Escuché a Edwin Mundo diciendo que el alcalde, el alcalde de San Sebastián no es nadie después de San Sebastián y que pierde la primaria. Interesante, y que lo diga Edwin Mundo. Dice Ivonne Padua, qué cara de prepotente. Es increíble. Es mirar, y fíjense que si miran a Joan Rodríguez Bebe y miran a esta mandataria presidenta de la Comunidad de Madrid, van a ver cómo Joan Rodríguez Bebe ha copiado estilos de esta persona. Y esa es una realidad. Algo que me parece que antes de entrar en el tema más profundo que quiero con relación a la alianza y al anuncio que se dio ayer, que parece que está dejando caer ese anuncio, son los diferentes miembros de la Asamblea Legislativa que están queriendo salir corriendo para tratar de agenciarse posiciones electas en las próximas elecciones, porque puede ser producto de el cambio que vaya a ocurrir en las urnas en términos de cómo la gente vote, que deje a los partidos, Partido Nuevo Progresista y Partido Popular, fuera de la legislatura. Y este es el anuncio de hoy de Ada Montes, la que hoy funge como senadora por el distrito, uno de los distritos del oeste, senadora por distrito específicamente de Mayagüez, Aguadilla, Rincón. Es interesante que Ada Montes haya dado este brinco. Me parece que lo venía anunciando. Y fíjense que quedarían, según lo que ha dicho el Partido Popular y ha dicho su presidente, quedarían solamente, presentarían 4 posiciones por acumulación. O sea, van a reducir los cargos que van a someter, los escaños que van a someter, y parecería que en distrito van a cambiar bastante. Y yo pensaría que esto es un reflejo de cómo se ha posicionado la alianza. Esta gente son los representantes por distrito son los que, recordemos que piensa la alianza que va a copar, que quiere copar, que esa es la estrategia, porque obviamente por acumulación es imposible desde el punto de vista de la traba que le pone la ley electoral. Así es que los de distrito podrían estar corriendo. Esta podría ser parte de una reacción, de esas primeras reacciones que vamos a ver a lo que la alianza ha anticipado va a ser su posibilidad de involucrarse en una campaña hacia la elección del 2024 para traer lo que no le permitió el tribunal por vía de lo que le exigió, le pidió el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista para que detuviera la posibilidad de las coaligadas. Así que a mí me sigue pareciendo interesante lo que puede traer en efecto el anuncio de la alianza y cómo se han constituido y cuáles son las miradas, y quizás algo que no hicimos ayer deba hacerlo hoy, que es traer las imágenes que produjo Victoria Ciudadana, y me parece que fueron de las mejores imágenes que reprodujeron para mostrarle al país cuál ha sido su estrategia. Y es esa línea de cómo usted va a votar, y que obviamente representa quizás el mayor reto para ambas colectividades en moverse a decirle al país cómo van a votar para lograr que impacten positivamente una legislatura que sea dominada por ellos. Y estas son las imágenes que me parece sacaron. Miren, y yo siempre digo que son las mejores imágenes. Las imágenes hablan más que 1000 palabras. Y son las que Victoria Ciudadana y el PIB van a tener que empezar a trabajar desde el punto de vista de esa campaña para proponerle al país cómo se vota para lograr que esta alianza se dé. Fíjense cómo está clarísima en términos de lo que son esas papeletas.
y cómo se trae el asunto. Y ahora vamos al asunto de la papeleta legislativa, que fue la primera que traje. Aquí estamos. Por acumulación, sí, no hay problema. El problema es que recordemos que ahí es donde hay impedimento y ellos lo que están diciendo, vamos a traerlo por distrito. Y la reacción de Ada Montes, a mí me parece que es parte de esa reacción en cadena que podemos estar viendo próximamente de diferentes miembros del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular, porque sepan que es posible que esta gente tengan mucho alcance en los representantes y senadores por distrito. Más interesante se va a poner el asunto si sigue ocurriendo lo que estamos viendo en términos de lo que ya hizo Ada Conde, que va a correr para alcaldesa del municipio de Rincón. Y el asunto que quiero traer ahora tiene que ver con una reacción que colocó en sus redes un profesor universitario a quien conozco y de hecho me ha dicho que sí, que lo puedo entrevistar y lo voy a entrevistar con relación a todo el efecto que entiende es importante en la alianza. Tenemos que dar aquí un contexto particular de cómo Ángel Rosa, que como todos saben, ha sido incluso hasta candidato o interesado, realmente no corrió, pero estuvo en un momento dado interesado en ser el candidato del Partido Popular para la comisaría en Washington. Y ha sido un analista de los medios tradicionales, analista desde el punto de vista de la visión del Partido Popular Democrático, más conservadora, es un aladista y es un profesor de ciencias políticas. Yo una vez dije aquí y tuve información, y tengo información de hecho, de 2 o 3 querellas que tuvo Ángel Rosa precisamente cuando era profesor del recinto universitario de Mayagüez, ahora es profesor del recinto universitario de Carolina. Lo trajo para acá Luis Ferrao precisamente porque tenía serios problemas para llegar a sus clases y dar clases presenciales, porque estaba de lunes a viernes en San Juan en un programa de radio. Y tuve esa información y la tengo de estudiantes que sé que se querellaron con relación a ese asunto. Y Ángel Rosa ayer hizo algo que a mí me recordó totalmente a las imágenes que nosotros hemos traído aquí y lo que ha admitido, porque tengo que decir que en ese sentido Cristian Sobrino ha sido honesto y ha admitido que él es una personalidad de talking points de lunes a viernes, 4 horas en los medios tradicionales para llevar y dirigir la línea del Partido Nuevo Progresista en los medios tradicionales. Es decir, manipular las audiencias en términos del contenido que él presenta. No es él, es una construcción de lo que ese partido y la línea que él persigue dentro del Partido Nuevo Progresista se mantenga y tenga exposición, en este caso en los medios tradicionales. Y ayer nosotros atendimos, cuando vimos la conferencia de prensa, nos dimos cuenta que hubo una intervención entre José Luis Lebrón y Manuel Natal, que José Luis Lebrón termina con la palabra totalitarismo, porque Manuel Natal no quiso contestar, no le contestó una pregunta, porque realmente es nebuloso o es un poco, digamos, no está tan claro si no le contestó una pregunta o realmente lo que hizo Manuel Natal no fue dejarlo que él entrara como protagonista de la conferencia de prensa, porque él le quería contestar algo a Manuel Natal. Y Manuel Natal le dijo, perdóname José Luis, no funciona así. Ustedes vienen, hacen preguntas y nosotros contestamos. Para tú esgrimir tu opinión, tú lo haces en un live y bregamos con eso. Así que lo que no hizo o lo que no
o lo que dejó de hacer Manuel Natal fue decirle, abrir la posibilidad de que José Luis Lebrón entrara en una discusión con él en una conferencia de prensa que era sobre un asunto puntual y sabemos de lo que se trataba. Aparentemente, y digo aparentemente porque estoy buscando la grabación y no la encontré, lo que hizo Ángel Rosa fue traer la palabra totalitarismo y utilizarla en el contexto de lo que está proponiendo la alianza. Y a mí me pareció interesante este planteamiento que hace el profesor Luis Cintrón Gutiérrez, que tengo que decir que fue profesor, fue estudiante del recinto universitario de Mayagüez y hoy es profesor del recinto universitario de Río Piedras. Dice el profesor, escuchar a generadores de opinión en radio esta mañana me ha motivado a hacer este hilo para hablar al estilo La Escuelita de Ángel Rosa, sobre dos términos que se están volviendo clichés en el análisis político local. Al día de hoy, el PIB y Victoria Ciudadana no ejercen control sobre el gobierno. Desde las elecciones del 68, Puerto Rico ha vivido la alternancia entre el PNP y el PPD. Si en algún el PIB-MBC empezara a alternarse, es decir, si en algún momento se comenzaran a alternar en el poder con otro partido y se excluyen otras formaciones, eso sería bipartidismo. Yo quiero dejarlo ahí para entrar en lo que me parece urgente, incluso desde una línea que yo utilicé sobre el asunto del bipartidismo porque no entendía cuál es la insistencia o cuál era la insistencia en algún momento de Juan Dalmau, Manuel Natal y los más vocales desde el punto de vista de la Alianza de País sobre el término bipartidismo. Y creo que es un error en la comunicación política que tienen que arreglar. El bipartidismo, en efecto, no es una traducción del 1 más 1 es igual a 2. El bipartidismo tiene su génesis en una teoría y una doctrina social que se establece, en efecto, desde que hemos estudiado lo que es el partidismo y el desarrollo de los partidos políticos en el desarrollo como herramientas del desarrollo de la democracia. Y ahí, gente, hay teóricos que ni votándolo. Cooper, el austriaco, las leyes del Duverger, o sea, hay múltiples informaciones y contextos en los que podemos ver profundamente lo que se define como bipartidismo. Y digo que parto incluso de mi ejemplo, porque cuando lo traje, uno de nuestros internautas nos hizo la intervención y créanme que desde ese momento estoy estudiando para entender y ahí es que me doy cuenta que el error lo comete Juan Dalmau, Manuel Natal y la teoría, la estrategia que están utilizando para comunicar. El país tiene que entender que el bipartidismo no es 1 más 1 es igual a 2. Es facilísimo y es sencillísimo, pero no es así. El bipartidismo que está esgrimiendo la Alianza de País, la está esgrimiendo desde el punto de vista, como el profesor lo ha dicho tranquilamente. Estamos hablando de que si usted se alterna en el poder desde el 68, entre Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, eso es bipartidismo, porque lo que ha colocado a los demás es en desventaja, alegando que la mayoría manda. Y se utilizan muchas posibilidades desde el mismo entramado gubernamental para seguir alternándose en el poder. Eso es lo que es bipartidismo. Cuando Ángel Rosa utiliza el término del bipartidismo, no lo está trayendo en el contexto correcto. Y fíjense que yo voy más allá. Ángel Rosa dice que es un profesor, y yo no tengo por qué dudarlo, que
que es, digo, sé que es un profesor de ciencias políticas, pero no tengo que dudar que su preparación es en eso. O sea, si alguien debe saber lo que no es el bipartidismo para promoverlo como tal, es Ángel Rosa. Pero lo utiliza. Pero después de todo eso, que me parece que es importante que lo planteemos desde ahí, recordemos también que la definición la pueden buscar en los diferentes diccionarios ideológicos, pero también está en el diccionario de la Real Academia Española, que lo establece a sí mismo: sistema político con predominio de dos partidos que compiten por el poder, etc. Es el otro término que utilizan, según el profesor, para aludir a la alianza, es totalitarismo. Hannah Arendt, que no es otra que una filósofa alemana, quizás una de las mujeres más brillantes que dio la génesis en su génesis más puntillosa de producción intelectual en la Segunda Guerra Mundial. Hannah Arendt dice que todos los recursos, lo que es totalitarismo, recordemos que están mirando precisamente el totalitarismo que viene desde Rusia y el estalinismo hasta las manifestaciones en la Segunda Guerra con el nazismo. Es precisamente el uso de todos los recursos del Estado para imponer una pluralidad social. Dice, no contestar una pregunta puede ser muchas cosas, pero no es totalitarismo, porque ahí el profesor está entrando precisamente en lo que yo vi y fui testigo de cómo Manuel Natal le dijo, no es cuestión de no contestar, ahí no iba a contestar, ahí no lo iba a dejar argumentar lo que quería argumentar José Luis para entrar en un dime y direte con el que está haciendo la conferencia de prensa. El profesor lo dice claramente. Puede ser muchas cosas, pero no es totalitarismo. A mí sí me parece importante destacar aquí que de lo que estamos hablando, la utilización del totalitarismo, es precisamente lo fácil que los propulsores de la demagogia, que yo la he colocado precisamente en la construcción más importante en tiempos de posmodernidad de lo que es la propaganda y la demagogia, que es lo que hizo el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels. Es tan simple como repetir algo que es incorrecto o es una mentira. Y de eso se vale una persona que tiene acceso a un micrófono todos los días en un medio de comunicación tradicional, donde alega que tiene una escuelita para que la gente aprenda. El problema es que la escuelita puede ser de demagogia y puede ser de propaganda. Y yo creo que eso es lo más deshonesto que puede hacer un profesor universitario en un frente mediático como es tener 1 hora o 2 horas, honestamente yo no lo escucho, no sé cuántas horas son, pagados, muy bien pagados, mientras habemos periodistas, y hay periodistas, no voy a hablar de mí, yo tengo el proyecto que quiero tener. Hay periodistas que pueden muy bien hacer un esfuerzo precisamente de educar al país sobre lo que es totalitarismo y lo que es demagogia y lo que es bipartidismo. Y me parece que sacar de contexto las palabras, incluso que el otro que no entiende lo que está queriendo decir, porque obviamente cuando se trae la palabra totalitarismo, se trae en un contexto totalmente incorrecto y no está hablando de lo que está ocurriendo en esa conversación en medio de la conferencia de prensa. Me parece que a la luz de lo que está ocurriendo con la alianza, es urgente que hablemos sobre este asunto y de quiénes son los que están escuchando a nuestra gente para darle la posibilidad de entender hacia qué viene la alianza. Porque fíjense que hablar de totalitarismo, la gente inmediatamente piensa en comunismo y socialismo. Esas son las imágenes que traen. ¿Quiénes hablan de esto? Quiquito Meléndez, Rafael Cerame, Tomás Rivera Chats. Por ahí viene el Cuco.
¿Ustedes saben lo que es ir a votar con miedo? Yo estoy viendo una serie, que si no la han visto, véanla, de cómo la mafia interviene en los proyectos políticos en Roma. Busurar se llama, o busurera. Es genial. Y precisamente están hablando de cómo la derecha saca partido del miedo para poder llevar a la gente a votar y con miedo votar por ellos. Es brutal. Yo cuando traje ayer, esta mañana, el comentario del profesor sobre lo que dijo ese otro que dice que tiene una escuelita en medios tradicionales, solamente pensé en eso. Esto es diseñado, esto es por diseño. Esto no fue que se levantaron, ay, mira, voy a decir, no, esto es por diseño. Porque ellos piensan que ellos saben y la gente no sabe nada. Lo que no saben es que la gente se está informando de otra manera. Se le fue la guagua, dice Miguel Martínez Marrero. Mucha gente piensa eso, dice de José Luis. Ramón González, no te gusta Natal, lo demás es completamente cierto, dice Carles Baratá. En ocasiones José Luis no se sabe expresar, dice Luis Gabriel. Elizabeth Blanc, Miriam Lugo, está llamando a toda su gente para que entren al análisis de Bonita. Yo realmente creo que era importante que atendiéramos esto. El profesor Ángel Rosa sabe dónde conseguirme. Si necesita hablar de lo que él dijo o no dijo o de lo que es él frente a ese proyecto mediático que tiene hace mucho tiempo y del que vive, derecho tiene. Sabe que estamos disponibles. Pero yo creo que le hace un flaco servicio al país diciendo cosas que no son ciertas. Vamos a hablar con el profesor Luis Cintrón. Espero que sí, que pronto tengamos esa entrevista porque me parece que tiene unos acercamientos bien puntuales con diferencias sobre el asunto de la alianza y creo que son importantes. Ayer hubo imágenes interesantísimas con relación al asunto de la alianza. Esta para mí fue una de ellas. Yo creo que la noticia más interesante de la alianza ayer fue el anuncio de Ana Irma Rivera Lacén de cómo se conjugó incluso con personas como Manuel Natal que hablaron todos increíblemente de las aportaciones de Ana Irma Rivera Lacén y cómo fue el encuentro para permanecer juntos en este esfuerzo de victoria ciudadana. Asimismo lo hizo Juan Dalmau y María de Lourdes Santiago, que me parecieron imágenes impresionantes desde el punto de vista de sus mensajes. Y yo quiero traer una foto que ayer la utilizamos para nuestro esfuerzo. Déjenme ver si la logro tener acá, que para nuestro... Bueno, la voy a traer incluso desde el thumbnail. Increíble cómo uno adopta los diferentes, las diferentes imágenes que traemos, imágenes no, nombres que nos da la propia tecnología cuando hacemos este trabajo. Que esta imagen a mí me parece bien interesante y es una imagen de Ana Irma Rivera Lacén. Esta también estuvo increíble, me pareció muy honesto de parte de ambos esa imagen de abrazo. Pero esta imagen es una imagen que nosotros quisimos resaltar ayer en nuestro... Esta imagen es una que nosotros quisimos traer en nuestra portada del programa en YouTube, que es una imagen de Ana Irma Rivera Lacén con Juan Dalmau en la parada gay de Boquerón, que es súper multitudinaria, que se celebra siempre en junio en ese pueblo del oeste, en Cabo Rojo. Y yo creo que es bien interesante todas las líneas que se van a dar y todas las líneas que se van a traer a partir de esta dupla en la papeleta estatal. Es quizás para mí lo más importante que se dijo ayer y cómo ha caído en los diferentes esfuerzos, y definitivamente que por ahí viene la pregunta a Ana Irma Rivera Lacén de cómo, yo creo que ella trató de contestarla de alguna manera, cómo una persona que ha sido independentista y ha modulado siempre la soberanía de Puerto Rico y es anticolonialista, vaya a Washington
y es parte también de las mentalidades maniqueas que se dan en el esfuerzo de la comunicación política. Y yo quiero terminar con una información que trajimos esta mañana que nos parece importantísima desde el punto de vista del esfuerzo que hace el gobierno del 32% por hacerle caso a Manuel Sidre cuando hablan del tumbe. Nosotros habíamos sacado una información relacionada con que esta agencia P2P, Rubén Rodríguez, Cartagena y esta Gwendolyn Crowder son los principales ejecutivos y se allegaron $6.8 millones en un contrato a partir del 2022, pero empezó todo a gestionarse en el 2021, para hacer un esfuerzo de campaña alrededor de lo que es los reglamentos de construcción y los códigos de construcción en Puerto Rico después del huracán María. Nosotros cuestionamos la competencia y lo que hizo la Junta de Planificación, que no firmó la carta, Julio Lazuz, su presidente, sí la firmó, y Belis Prado, su directora de comunicación, nos enviaron una carta en junio amenazándonos con que habíamos tenido malicia real, que son términos totalmente legales, en el manejo de la información porque habíamos mentido a sabiendas. Nunca en esa historia se mintió, y la información que más tarde entrega la Junta de Planificación coincide precisamente con todo lo que nosotros trajimos, porque incluso trajimos la información que se colocó en redes que no estaba clara de si hubo subasta o no hubo subasta. Nosotros estamos pidiendo esa información desde junio del 2023. La primera información que fluyó en julio. Contestación siempre ha habido. La primera información que se produjo en agosto del 2023. Desde ese tiempo para acá, yo he estado haciendo análisis de 2 propuestas. Vamos a empezar por decirles que le pedimos si habían habido otras agencias de publicidad que compitieran, quiénes fueron y cuáles fueron sus propuestas. Tardaron por lo menos 2 meses, casi 2 meses en entregarnos la información. Hubo 2 propuestas, una de ellas de Ravis Group, que es de la que básicamente vamos a hablar, porque es la que trae información detallada del presupuesto estimado que había que separar para atender este proyecto. La otra agencia de publicidad fue Key Integrate Solutions, que es una subsidiaria, como es KISS igualmente, de la Cruz y Asociados, que es una agencia de publicidad que ya debe llevar en Puerto Rico por lo menos 30 años, que siempre ha estado asociada al Partido Nuevo Progresista, sobre todo al momento en que fue gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló González. Estamos hablando de una agencia del 2014 que no había tenido contratos con el gobierno hasta el 2020, como la agencia que se llevó esta contratación. $6.8 millones. $6.8 millones. Versus agencias que han tenido contratos con el gobierno desde su fundación. Ravis tiene su fundación en el 2016. Desde ahí tiene contratos con el gobierno. Versus de la Cruz y Asociados, que, como digo, es una agencia que lleva 30 años en el mercado. Ambas propuestas, tanto la de Ravis como la de KISS, son propuestas completas en términos de los diferentes documentos que piden para una subasta, la entrega de la fianza, los documentos de incorporación, quiénes han sido sus clientes, cuál es su experiencia, cómo facturan, cómo cobran, cuáles son los
la información relacionada a los costos, cuánto cobran por una fotografía, etcétera, etcétera. Y en el caso de Ravis, no ocurre en el caso de Kiss, porque en el caso de Ravis hay un presupuesto detallado para este proyecto, pero no así en el caso de Kiss, porque el attachment, el apéndice número 11 de esa propuesta no está incluido y se supone que será el presupuesto. Ya les dije que a P2P le dieron 6.8 millones de dólares. 6.8 millones de dólares para hacer este proyecto. Empezaron en el 2021 y terminaron adjudicándolo en el 2022. Estamos hablando de que Rubén Rodríguez, la que firmó fue María del Pilar Cartagena como presidenta. Ese que está ahí ahora es supuestamente el principal ejecutivo, que se llama Rubén Rodríguez. Y la segunda es Gwendolyn Crowder Medina. Se llevaron 6.8 millones para hacer una campaña que, como yo hablaba esta mañana con alguien, de lo único que uno se acuerda de esa campaña es que salió Astrid Díaz, la famosa arquitecta, que a su vez tiene otros contratos con el gobierno de Puerto Rico, incluido la Junta de Planificación. Pero Ravis sí incluyó presupuesto. Y cuando uno ve el presupuesto de Ravis, que es estimado, una vez que esto asciende a $3.450.000. 3.450.000 dólares. Esto es lo que estima. Y las personas que saben de este asunto me dijeron claramente que obviamente aquí no están incluidas las pautas. Puede haber aumentado un 20 o un 30%. Es decir, que todavía se fue 20 o 25% por encima de lo que facturó o de lo que presupuestó una agencia de publicidad. La adjudicación de fondos federales, fondos de FEMA para la mitigación, pudo haberse ahorrado por lo menos un 20 o un 30%, pero se lo dieron a esta gente. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando empezaron a soltar documentos, al día de hoy, desde junio estamos pidiendo una entrevista con Julio Lasuz, nunca nos han contestado. Estamos pidiendo la propuesta completa de P2P, nunca nos han contestado. Es decir, que la que se llevó los 6.8 millones, nunca nos han contestado, que solamente tenía 2 páginas que hablaba de un presupuesto en el que alegaban que había reducción de presupuesto y finalmente cuando vemos la propuesta del segundo de Ravis, era una propuesta hasta, vamos a decir, 30% menos. Pero se la dieron a esta gente. Y en esos documentos que están en el contrato del Contralor, de la oficina de la Contralora, no hay para nada cuál fue el análisis, cuáles son los criterios, nada, para nada. No hay propuesta de nada. Solamente hay 2 páginas diciendo esto es lo que vamos a cobrar. Y al día de hoy estoy segura que ya los desembolsaron. 6.8 millones de dólares. Llama la atención que la semana pasada, el 13 de... es más, no, la semana pasada no, perdón, el pasado lunes, P2P tuvo un esfuerzo de relaciones públicas en el periódico, uno de los periódicos tradicionales, hablando de que quieren dejar huella como nueva generación de líderes en el mercado. Quiero que sepan que P2P tuvo contratos en el gobierno hasta el pasado mes de julio. No tiene para este nuevo ciclo gubernamental. No tiene otros. Nosotros sacamos la información en junio. En julio, el Departamento de Justicia, de mayo a junio, el Departamento de Justicia le dio $50,000 en contrato a P2P para que hiciera la pauta de unos anuncios
y le dio $50,000 para el desarrollo de videos digitales. Gente, ustedes saben todo lo que yo hago con $50,000 en Bonita Radio. La pregunta es, ¿quiénes son la gente de P2P? ¿Por qué darle $6.8 millones a una agencia con mucha menos experiencia que la experiencia que tienen las otras dos que compitieron, según la Junta de Planificación? Cuando usted mira los criterios de la subasta, el 40% es el presupuesto en la suma, en las puntuaciones que se supone que le den. ¿Cómo es posible que una que fue 50% mayor tiene más puntos que la que no se lo llevó? Alguien que me explique, alguien que sepa de subasta. ¿Y por qué Julio Lasuz no sale a hablar sobre este asunto? ¿Por qué Julio Lasuz no le explica al país cómo le entregó también contrato a la esposa de el amigo de la campaña de Jennifer González, Elías Fernando Sánchez Sifonte? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no hay esfuerzo de hablarle con transparencia al país? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuándo es que Julio Lasuz le va a decir con todas las letras a Puerto Rico lo que hace como parte del gobierno del 32% para ser transparente con la utilización de los fondos? Nunca le ha contestado una pregunta a Bonita Radio, y lo único que he visto que contesta, incluso se le cuestiona sus contestaciones, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los mapas de inundaciones y los esfuerzos de planificación para que el país, cuando no caigan 2 gotas de lluvia, se siga inundando. Yo, honestamente, sigo insistiendo en que mucho le tienen que responder los oficiales públicos a Puerto Rico a través de sus periodistas. Ahora digo yo, como dijo Manuel Natal ayer, y tengo que citarlo, de esa es la manera que funciona. Los periodistas somos los interventores entre el gobierno y el país para poder llevar la información pública que el país tiene derecho a saber. El país tiene derecho a saber cómo se gasta $6.8 millones que le llegaron a la Junta de Planificación, cómo se ejerció el principio de subasta, si se ejerció el principio de subasta, y cómo se adjudicó a pesar de que había una propuesta mucho más barata. El país tiene derecho a saber cómo administra Julio Lasuz el dinero que le llega a la Oficina de Comunicaciones, para también poner a Ibeliz Prado a firmar una carta que evidentemente no la hizo ella, porque todo lo que había allí eran las palabras de un abogado, a saber si de Héctor Morales, para decir que en Bonita Radio difamamos a la Junta de Planificación. No, esa no es la experiencia que tienen las audiencias con Bonita Radio, para empezar. Y segundo, eso nunca lo va a ver aquí. Porque incluido el descuido lo hablamos con nuestros internautas cuando hemos cometido algún error. No, ese no fue un error, y usted lo sabe. Cuando quiera, lo discutimos aquí en Bonita Radio de frente, como siempre. Yo me voy, recuerden, vayan a bonitaradio.net, allí pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, siempre en fundacionperiodismo21.com y a través de su ATH móvil, Fundación Periodismo 21 y Bonita Radio en ATH móvil. Éxito. Por ahí viene Rodrigo Otero Goico, amenaza con un buen programa de almuerzo deportivo. Nos vemos esta tarde a las 5 en Qué Palo es Noticia. Hasta entonces. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito.
También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.